Hola, bienvenidos a Avanza. Me da mucho gusto saludarles y en esta noche estamos anunciando ya la reapertura de Avanza, nuestro centro de entrenamiento donde nuestra visión y nuestra misión es capacitarte para que tú vivas en todo el potencial de éxito que te ha sido dado. Sabemos que nuestra nueva vida en Cristo, al llegar a Cristo, nuestra vida es transformada y somos llevados a vivir en una nueva identidad. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que estamos transmitiendo en vivo aquí desde nuestra página de Facebook de Avanza. Y bueno, pues estamos ya por iniciar, vamos a esperar unos momentos más. Qué gusto saludarte, Cari. Algunos ya se están conectando ahí. Y así es, así que vamos a esperar que algunos se conecten mientras tanto. Y como lo hemos comentado, bueno, esta noche vamos a reanudar nuestro módulo Biblia para Todos. Iniciamos el estudio del libro de los Hechos, estamos estudiando versículo por versículo de la Biblia. Y la verdad es que el libro de los Hechos ha sido de gran inspiración para nosotros. Hemos encontrado allí estrategias y respuestas a lo que estamos viviendo en este tiempo. Muchos consideran que el libro de los Hechos es un libro histórico que únicamente tiene una narrativa de lo que sucedió en el comienzo de la iglesia, pero no solamente tiene un aspecto histórico, sino el libro de los Hechos nos va a mostrar principios y patrones a través de los cuales el Espíritu Santo está edificando la iglesia desde el principio y hasta estos últimos tiempos que estamos viviendo. Estamos hablando de más de 2000 años de historia de la iglesia, en que hubo momentos en la historia de la humanidad que parecía que la iglesia de Jesucristo había desaparecido. Sin embargo, no fue así. La iglesia de Jesucristo sobrevivió a tiempos muy difíciles. Y la Biblia nos dice cómo la iglesia es indispensable, es la estrategia del cielo para manifestarse Dios en este mundo. La iglesia tiene una trascendental importancia. Y vamos a ver en esta noche cómo la iglesia no es una religión, no es una institución humana. Vamos a ver cómo la iglesia en realidad es el lugar, es la casa, es el templo donde Dios habita y Él se manifiesta. Es también el reino donde Dios ejerce dominio e influencia para hacer que las cosas cambien en este mundo. Muy bien, pues bienvenidas. Me da gusto saludarte, Lili. Ya te veo ahí. Algunos se están conectando, así que les estamos dando oportunidad de que lo hagan. Está bien si me hacen favor de mantener sus micrófonos apagados para evitar interferencias. Espero que todos entren con su micrófono apagado porque luego se escuchan ruidos ahí en su casa y en algún momento, pues bueno, vamos a poder participar y comentar. Y en el momento en que les indiquemos, ya pues nos hacen favor de abrir su micrófono. Les damos la bienvenida. Esta noche estamos muy contentos por la reapertura de Avanza. En realidad hemos estado, Avanza ha seguido funcionando durante estos casi 5 meses hemos vivido de pandemia y bueno, ya no es confinamiento. Muchos siguen hablando de un confinamiento. Ya no estamos en un confinamiento. Ya las autoridades han anunciado y en todo el mundo estamos hablando de una nueva normalidad. Entonces, para los que se quedaron en el confinamiento, ya salgan de ahí, por favor, porque ya no estamos en un confinamiento, ya estamos en una nueva normalidad. El mundo nos está hablando de una nueva normalidad y sabemos ahora a qué se refieren. A que pues están reaperturando las actividades, las personas tienen necesidad de ir al trabajo, lo han venido realizando. Sabemos que actividades esenciales nunca se suspendieron. Hay muchas personas que nunca han dejado de trabajar como lo venían haciendo y cada vez más hay una reapertura de diversas actividades por toda la dificultad que se está teniendo en la economía. Así que ya no estamos en un confinamiento, ya estamos en una nueva normalidad y como sabemos, pues todo mundo sale a la calle, nadie se queda en su casa.
porque hay que salir a la calle, es necesario salir a hacer cualquier actividad y por tanto sabemos que al entrar en las tiendas o en algunos lugares tenemos que entrar con un cubrebocas, tenemos que usar el gel, pues esa es la nueva normalidad, que se nos sigue dando la indicación de la sana distancia. Pero si ustedes ven, ya no se nos está diciendo quédate en tu casa, porque ya eso ya quedó atrás, ya pasó eso, ya no es quedarse en casa, ya es más bien entrar en una nueva normalidad donde hemos visto que pues hay una restricción efectivamente en muchos aspectos y bueno, la incomodidad para muchos de nosotros de usar un cubrebocas, ¿no? Incluso no había sido una restricción, ni siquiera en el uso del transporte público se exigía el cubrebocas. Quizás ahorita ya lo estén pidiendo, pero ni en el transporte público se estaba exigiendo, se obligaba a las personas a usar cubrebocas. Muchos lo han hecho solamente por precaución, pero en realidad esa es la nueva normalidad. Sabemos que los niños y los jóvenes que están en distintos niveles de educación, pues siguen suspendidas las clases, no están acudiendo a clases de manera presencial, pues esa es la nueva normalidad, que no se trata solo de quedarse en casa y estar ahí guardado, sino que de alguna manera la vida tiene que continuar, no se puede ya detener más la vida, las actividades, y sobre todo sabemos por esta lamentable amenaza de recesión y de crisis económica. Bueno, así que bienvenidos, ya algunos se están conectando, vamos a dar inicio ya esta noche, tenemos un programa pues muy dinámico, la verdad, no solamente vamos a estar compartiendo aquí con ustedes la palabra, sino vamos también a tener actividad de grupos pequeños, así que en su momento las personas que están aquí conectadas con Zoom, vamos a tener una actividad de grupos para continuar con la actividad y también vamos a repasar nuestro programa Más Allá del Éxito, que será la parte final del programa de cada martes por la noche, así que para que estén preparados nuestros facilitadores y nos puedan compartir su reporte y los avances que tenemos esta semana con nuestro programa Más Allá del Éxito. Bien, pues vamos a comenzar y quiero pedirles que tomemos un momento para orar. Ahí algunos tienen su pantalla, están sin video. Está bien, no hay problema, pero espero que en algún momento puedan aparecer para que de esta manera también puedan participar. Bien, Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta reapertura de Avanza. Gracias, Señor, porque durante estos meses hemos podido continuar en este discipulado, hemos podido continuar capacitando y de esta manera manteniendo, Señor, manteniendo estos tiempos maravillosos en tu presencia, recibiendo tu poderosa palabra para vivir en este tiempo, Señor, vivir en este tiempo bajo tu protección sobrenatural, bajo el cuidado que tú nos das. Señor, tú nos has llamado a vivir por fe y nos has llamado a vivir de una manera sobrenatural, caminando sobre las aguas. Así que gracias te damos en este momento, Señor. Gracias porque tú nos capacitas para ser unidos a la fe que nos empodera y que nos hace vivir con influencia y autoridad en este mundo. Bendícenos con sabiduría de lo alto. Bendícenos con sabiduría, bendícenos con entendimiento en tu palabra para ser inspirados y encontrar aquí respuesta y estrategia a lo que estamos viviendo. Muchas gracias, bendito Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Muy bien, pues les damos la bienvenida. Algunos se estarán uniendo a través del Zoom. Así que nos da gusto que se unan esta noche, les damos la bienvenida. Vamos a iniciar con nuestro estudio aquí en Módulo Biblia para Todos. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Para los que ya han venido tomando el módulo Biblia para Todos, el día de hoy vamos a dar una introducción de repaso y el próximo martes vamos a continuar en el capítulo 13, que fue donde nos quedamos. Así que a las personas que se están uniendo y están de nuevo ingreso, me da mucho gusto saludarles. Ahí Carolina, qué gusto saludarte.
Caris, ella sí había estado tomando el módulo. Veo que básicamente. Y bueno, pues en el caso de Carolina y los de nuevo ingreso, vamos a dejarles en la semana un video, el video desde el inicio, desde el primer capítulo del libro de los Hechos, para que tú puedas ponerte al corriente, veas el video y puedas de esta manera comenzar tu estudio de esta parte de la Biblia. Ok, Carolina, y para todos los que van a unirse durante esta sesión y la próxima semana. Bien, voy a compartir aquí pantalla con ustedes para irnos directamente a nuestra Biblia. Vamos a irnos directamente a nuestra Biblia. Ahora sí. Y vamos aquí en pantalla a mostrar en el libro de los Hechos desde el capítulo 1. Si me pueden apoyar, ¿sí lo pueden ver ahí? ¿Estoy compartiendo correctamente con ustedes? ¿Sí, Lili, lo puedes ver en pantalla? Sí, ya está. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces vamos a tomar estos primeros 30 minutos para hacer nuestro estudio aquí del libro de los Hechos desde el capítulo 1 en forma de un repaso general. ¿De acuerdo? Entonces nos dice aquí, Hechos capítulo 1, verso 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado todas estas cosas. He hablado todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Muy bien, aquí podemos ver que nos dice en el primer tratado, oh Teófilo, este libro de los Hechos está atribuido a Lucas, el autor del Evangelio de Lucas, el doctor Lucas, que fue uno de las personas que acompañó y fue parte del equipo apostólico de Pablo, del apóstol Pablo. Cuando se refiere al que en el primer tratado habló de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, nos está diciendo el autor, que es Lucas, el doctor Lucas, que ya había escrito un tratado, y ese es precisamente el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Lucas. Si tú ves la parte final del evangelio de Lucas, te vas a dar cuenta en el último capítulo que aquí lo que tenemos es una continuación de lo que él había escrito en el evangelio que lleva su nombre, precisamente el evangelio de Lucas. En el último capítulo, en el capítulo 21, en el verso 24, nos dice Lucas 21, 24. Si tú tienes una Biblia a la mano, igual me puedes seguir ya por tu cuenta ahí en casa. Y dice ahí Lucas 21, 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así que aquí vemos cómo el Lucas... No, perdón, leí el Evangelio de Juan, pero bueno, está bien, eso es cierto. Pero más bien, es Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 en la parte final, en el verso 50, voy a leer nuevamente. Les leí hace un momento la parte final del Evangelio de Juan. Pero aquí tenemos el Evangelio de Lucas 24, 50. Y dice aquí, y lo sacó fuera hasta Betania.
y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así que aquí Lucas nos está describiendo lo que sucedió cuando Jesús asciende al Padre y se despide de ellos. Dice cómo Jesús los sacó fuera hasta Betania, los llevó hasta ese lugar y los llevó precisamente al Monte de los Olivos, en la parte alta de ese monte, y dice que alzando sus manos los bendijo y después se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Vamos a ver cómo el libro de los Hechos es una continuación de esto que ocurrió. La Biblia nos dice que Jesús resucitó al tercer día, y aquí en el libro de los Hechos se nos dice cuánto tiempo estuvo con sus discípulos después de haber resucitado. Y lo vamos a leer en un momento más. Aquí, entonces estábamos comentando que nos dice que en el primer tratado él habló, o sea, Lucas, el autor del libro de los Hechos, en el primer tratado, en el evangelio que lleva su nombre de Lucas, habló acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y aquí está escrito este libro de los Hechos para una continuación de lo que ocurrió después de que Jesús ascendió y fue al Padre y dejó aquí a sus discípulos. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, este tratado o este libro de los Hechos fue escrito para un hombre llamado Teófilo, un amigo de Lucas. La palabra Teófilo significa amigo de Dios. Algunos piensan que no era el nombre realmente del destinatario de este tratado. Algunos piensan que era una forma en que Lucas se refería a un amigo que él tenía. Otros piensan que sí, el nombre era Teófilo. Así que quien recibió de Lucas el libro de los Hechos, el escrito del libro de los Hechos, o este primer tratado, el primero que lo recibió fue Teófilo. Fue destinado a él, y de aquí, después de las manos de Teófilo, llegó a ser parte o a formar parte de todas las cartas y los escritos que circulaban en la iglesia del comienzo, en la iglesia que comenzó en Jerusalén con los 12 apóstoles de Jesucristo, y de ahí se extendió conforme la iglesia comenzó y creció y se desarrolló. Este libro de los Hechos fue leído por muchos cristianos de la primera generación. Así que nos dice que este primer tratado, el Evangelio de Lucas, describe lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, dice el verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba. Efectivamente, todos los evangelios, la narrativa de los 4 evangelios, tiene este final, es hasta que Jesús asciende o es llevado al Padre, es recibido arriba, dice después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. Entonces aquí podemos ver una continuación de lo que dicen los evangelios, que es lo que sucedió después de que Jesús fue recibido arriba. Y después de que dio mandamientos, dice a los apóstoles por el Espíritu. Este es un principio muy interesante. Quiero que vean, como ya habíamos comentado, quiero que vean que aquí nos dice que la razón por la cual Jesús permaneció con los apóstoles por 40 días fue porque él estaba dando mandamientos. Todavía él estaba entrenando a sus apóstoles, a sus discípulos, porque recuerden que ellos estaban acostumbrados a ver a Jesús. Jesús era visible y ellos podían hablar con él y estar siempre con él. Entonces Jesús, este tiempo fue un tiempo de ahora entrenarlos para que ellos se habituaran, porque cuando Jesús resucitó al tercer día, aparecía y de pronto desaparecía. Entonces, hasta el momento en que él fue llevado arriba al Padre, él ascendió. Esto es a lo que llamamos la ascensión de Cristo. Los apóstoles estaban habituados a que Jesús estuviera presente y fuera visible, y también se dieron cuenta que aunque Jesús no era visible a la vista de ellos, él estaba presente siempre y sabía lo que estaba sucediendo en ellos. Así que podemos ver aquí un principio, y es que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y nacemos de nuevo, nosotros somos ahora templos del Dios viviente, porque ahora la presencia de Dios habita en nosotros. Dios está en nosotros a través del Espíritu Santo. Esto es muy importante,
porque lo que vemos aquí es un patrón, y es que lo que vivían los primeros cristianos o lo que vivió la iglesia al comienzo, también Dios nos ha llamado a vivirlo nosotros como discípulos de Jesús. Y luego vemos aquí que Jesús dio mandamientos por el Espíritu Santo. O sea, a través del Espíritu Santo, Él estaba dando mandamientos a los apóstoles. Quiere decir que después de que Él se va al Padre, lo que va a ocurrir a continuación no es solamente la obra o el trabajo de los apóstoles, sino en realidad esta es la obra del Espíritu Santo. Algunos comentaristas y teólogos consideran que este libro de los Hechos, que sería llamado el libro de los trabajos o de la obra de los apóstoles, porque la narrativa del libro de los Hechos precisamente nos describe el ministerio o la obra realizada por los apóstoles después de que Jesús se va al Padre y los deja a ellos aquí en la tierra. Pero algunos dicen que debería llamarse el libro de algunos de los hechos de algunos de los apóstoles. Bueno, esto sería muy complicado llamarle de esa manera. Desde luego que este título se le puso así porque de alguna manera nos indica el contenido o lo que trata esta obra o este escrito, y es precisamente narrar lo que hicieron los apóstoles, el trabajo de los apóstoles. Pero en realidad, si hubiera un título más adecuado, sería el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Algunos dicen que ese debería ser el nombre más adecuado para este escrito, el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque aunque el Espíritu Santo, de aquí se habla del Espíritu Santo, vamos a ver que todo lo que el comienzo de la iglesia y el crecimiento de la iglesia después se debió al trabajo y al ministerio del Espíritu Santo. Ahora lo que vamos a ver aquí es que Dios no trabaja por su cuenta y que no lo hace sin nosotros, sino Dios siempre busca manifestarse a través de hombres y mujeres. Busca siempre manifestarse a través de su iglesia. Y por esa razón es que finalmente este libro de los Hechos nos describe una colaboración, una sociedad entre el Espíritu Santo y aquellos a quien Dios llamó para que le sirvieran y proclamaran la buena noticia y la gran noticia de Jesucristo. Y esta es la iglesia, no solo los apóstoles. Tú vas a ver a lo largo del libro de los Hechos que el llamado para los creyentes no fue solo para los apóstoles. Y ya después vemos en el Nuevo Testamento que Dios establece ministerios, un ministerio quíntuple, como nos dice Efesios, donde Dios constituye pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. Y Él constituye un ministerio de 5 o quíntuple a través del cual Dios está construyendo su iglesia en este mundo. Y es por tanto la iglesia, es la iglesia la que tiene ese llamado a cumplir su propósito en esta tierra y en este mundo. Se puede decir que nosotros al nacer de nuevo, en realidad por eso dice Efesios que somos bautizados en un mismo cuerpo, y se está refiriendo a su iglesia, que nosotros somos parte del cuerpo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios explica este principio: Cristo es la cabeza, nosotros su cuerpo. Y es una unión entre la cabeza y el cuerpo, y el Espíritu Santo es el medio a través del cual Dios se manifiesta en su iglesia. Esto es muy interesante. Así que por eso nosotros al nacer de nuevo somos inmediatamente unidos y plantados en una casa espiritual donde por una parte Dios va a tener un cuidado de nosotros, y va a tener ese cuidado de nosotros porque Dios es un Padre que Él nos ha rescatado para formar con nosotros una familia. El Nuevo Testamento dice que somos la familia de Dios, y a esto se refiere que Él tiene una casa y un lugar designado para cada persona que ha nacido de nuevo, y por eso la Biblia nos habla con una comparación en el Nuevo Testamento de nacer de nuevo como recién nacidos, y por eso muchos dicen, muchos se refieren como bebés espirituales. Quizás tú has escuchado personas que dicen o hablan de bebés espirituales. Bueno, pero no por tanto tiempo. En realidad, solo es al momento de haber nacido de nuevo.
pero inmediatamente empieza a haber un crecimiento que nos hace niñitos, niños, y Dios tiene todo un programa para llevarnos a la madurez espiritual. Dice que Él nos ha llamado a crecer en la vida espiritual y a llegar a la estatura, dice, del varón perfecto, Cristo Jesús. Así que todos tenemos el llamado de crecer y de madurar en la vida espiritual, en la vida cristiana, y de esta manera nosotros tenemos una responsabilidad. Por eso es que Dios nos está llamando como iglesia a madurar y a crecer de esta manera en Cristo Jesús. Por esa razón es tan importante el discipulado en la iglesia. Y Jesús por eso llamó a los creyentes a entrar en un discipulado, no a ser congregantes, sino nos ha llamado a ser discípulos y seguidores de Cristo Jesús. Así que aquí nos dice, y continuamos leyendo en el verso 3, que nos dice que después de haber padecido, Jesús, refiriéndose a su muerte, a su sacrificio en la cruz, dice que resucitó y por tanto dice que se presentó vivo. Fíjate cómo nos dice que se presentó vivo, con vida. No era un fantasma, no era un espíritu, Él se presentó vivo, dice. Y está hablando, por tanto, de la resurrección. Entonces, este es un tema muy particular, pero bueno, hemos explicado que la resurrección consiste en que el cuerpo que había muerto es vuelto a la vida, y que lo que haya quedado del cuerpo cuando es resucitado es nuevamente restaurado y colocado en una condición de ser un cuerpo que puede habitar por toda la eternidad. Así que por eso nos dice vivo. Y es importante que dice, y hay evidencia en la Biblia y en la historia de que Jesús resucitó, porque aún sabemos que hay toda una filosofía y toda una serie de creencias dirigidas a negar la resurrección de Cristo y aún la existencia de Cristo Jesús. Claro, porque si es negada la existencia de Cristo, es negada su muerte y resurrección, pues entonces no hay salvación posible para la humanidad. Por eso es tan importante que la Biblia dé evidencia de la resurrección de Cristo Jesús. Así que dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o muchas pruebas que no pueden ser cuestionadas, ni se puede dudar de ellas. Y dice que Él se apareció durante 40 días, y no quiere decir que se aparecía cada día, pero durante ese tiempo de 40 días dice que estuvo con sus apóstoles, hablándoles del reino de Dios. Así que fíjate qué importante es esto que dice, que Él les estaba hablando del reino de Dios. Esto nos habla de la importancia que tiene la iglesia hoy en día y en estos últimos tiempos. Dice que la iglesia, era necesario que entendiéramos que la obra que Cristo comenzó de salvación y de redención tiene una continuidad. Continúa a través de la iglesia. Y dice, necesitaban los apóstoles entender que el reino de Dios no consistía en un reino político. Recuerden que los primeros creyentes y la iglesia nació la iglesia siendo constituida por judíos. Los primeros creyentes fueron únicamente judíos, porque Jesús comenzó precisamente con el pueblo de Israel en cumplimiento a la promesa que Dios le había dado a Israel a través de los profetas, y es que Él enviaría un rey ungido que lo salvaría. Y esa palabra rey ungido se traduce a nuestro idioma del hebreo Masaya y del griego Cristo. Entonces los judíos tenían la expectativa de un reino político y de un dominio mundial que Dios iba a levantar a través de la nación de Israel. Ellos no estaban pensando en la salvación de todo el mundo, lo cual es muy extraño porque Abraham no era judío. Abraham fue llamado hebreo porque él cruzó el río, y eso significa la palabra hebreo, el que cruza el río. Abraham venía de Ur de los Caldeos, de una civilización muy diferente, era un adorador de ídolos, dice Josué que él adoraba ídolos. Así que el comienzo de esta nación está en un hombre llamado Abraham, que no era judío, pero a través de él nace esta nación de Israel, que a lo largo de la historia sabemos que fue destruida primeramente por el imperio de Nabucodonosor de Babilonia, y anteriormente había sido destruida casi la mayoría de las tribus. 10 tribus de Israel fueron conquistadas por el imperio medo, de los medos. Así que
a pesar de que los judíos, es extraño, en las escrituras del Antiguo Testamento sabían cuál era su origen, ellos seguían pensando solamente de una forma nacionalista. Y ellos esperaban un rey que los liberara de los romanos y les diera predominio en todo el mundo, pero Jesús no estaba hablando de ese reino. Él lo dijo, mi reino no es de este mundo. Por eso ellos necesitaban entender que este reino, el reino de Dios, el reino de los cielos, iba a ser manifestado en la tierra a través de su iglesia, a la cual estos apóstoles y el ministerio quíntuple iba a construir. Esta iglesia iba a ser construida por apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Así que por eso era tan importante que ellos salieran de una expectativa política y entendieran que su llamado era construir una iglesia que iba a ser manifestada al mundo para que a través de su iglesia la humanidad encontrara salvación por Cristo Jesús. Así que nos dice aquí en el verso 4, verso siguiente, dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros, dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Perdón, es que aquí tengo después de muchos días, o después de estos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre tiene en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu venga, dijo Jesús, sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Así que aquí podemos ver entonces claramente en qué consiste esta continuación de la obra de Jesús, lo que Jesús inició, lo que Jesús hizo para traer salvación a la humanidad tuvo una continuación, porque sabemos que la salvación ya fue hecha posible por el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo, pero cada persona tiene que estar convencida y cada persona es responsable de tomar la decisión de recibir este regalo de salvación. Por eso es que, aunque Cristo ya murió y resucitó por todos, las personas no se salvan por eso. Ya nos hemos salvado, Jesús ya nos salvó, pero es cuando nosotros reconocemos que necesitamos de esta salvación, cuando reconocemos que necesitamos reconciliarnos con Dios, cuando reconocemos que necesitamos ser perdonados, es entonces que nosotros podemos recibir esta salvación como un regalo. Por esa razón, queridos amigos, es que la religión no permite o no es el medio a través del cual Dios trae salvación. Porque en todas las religiones y toda la religión lo que tiene en común es que en toda religión a los hombres se les enseña que es por el cumplimiento de sus obras, de obras religiosas, que los hombres se les da una expectativa de llegar al cielo a través de sus propias obras, de obras religiosas. Por eso la palabra religión viene de la palabra latina religare, volver a unir, pero esta manera de unirse es a través de las obras de los hombres o de las buenas obras. Pero aquí nos está hablando de otra manera. Aquí nos está diciendo que no es por buenas obras, sino es por cuanto las personas aceptan que el sacrificio de Jesús, su muerte y resurrección les ha dado el perdón de sus pecados y les ha dado como regalo la vida eterna. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí vemos nuevamente cómo el plan de Dios es traer salvación a través de Jesús, pero el regalo que Dios nos dio a través de Cristo de vida eterna tiene que ser recibido. Y por eso es que si las personas no lo creen, pues no lo van a recibir. Para que una persona se pueda beneficiar de esta salvación, tiene que reconocer que es a través de este sacrificio, muerte y resurrección de Jesús que somos perdonados y reconciliados con el Padre. Así que entonces aquí nos deja ver claramente que
cómo los apóstoles esperaban, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿Hasta cuándo el reino de Israel va a seguir bajo el dominio de este imperio romano? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a ser una nación predominante en todo el mundo? Y entonces Jesús les dice, ¿verdad? Y ya aquí les está hablando de su futuro como nación de Israel. Ellos le estaban preguntando a Jesús por su futuro como nación. Siendo judíos, ellos querían saber qué iba a pasar con Israel ahora, después de que Jesús había resucitado, y ahora qué iba a suceder. Y entonces Jesús les está diciendo que ellos no es el tiempo de que ellos sepan cuándo va a ser restaurada la nación, cuando Jesús regrese a la tierra, porque la Biblia nos habla que el reino será establecido visiblemente en este mundo, ahora estará siendo establecido, manifestado de una manera espiritual, pero finalmente este reino será visible aquí en la tierra. La Biblia dice y anuncia que Jesús vendrá de regreso. Vendrá primero, dice, por su iglesia en el arrebatamiento, y vendrá sobre el mundo, dice, un tiempo terrible que tú no quieres saber ni estar aquí. Y dice que al final de este tiempo, de esta tribulación, dice que no, como no hubo nunca en la historia de la humanidad, una gran tribulación, dice que al final de esta gran tribulación, Jesús regresará con su iglesia que la llevó con él, regresará con su iglesia para reinar en Jerusalén y pondrá su pie sobre el monte de los olivos, como dice Zacarías 14, dando cumplimiento a esta profecía. Él, así como lo vieron irse desde ese monte de los olivos al Padre, de la misma manera, él va a regresar y va a poner su pie visiblemente en ese monte que se partirá en dos. Y él vendrá para destruir al anticristo, destruir el reinado del anticristo y establecer un reino de 1000 años. Por eso les dijo, no es el tiempo que ustedes piensen en la restauración de Israel, porque eso no sucederá ahora. Pero dice, recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes y me serán testigos. Entonces aquí podemos identificar el propósito y el propósito de este escrito del libro de los Hechos, y es que veamos cómo la iglesia comienza en la historia de la humanidad aquí, en este punto, y cómo la iglesia comienza a crecer, a expandirse y a desarrollarse a través del imperio romano. Y Jesús está diciendo claramente el plan. Y él dice que esto comenzaría, dice, con la venida del Espíritu Santo, lo cual lo vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Vemos cómo viene el cumplimiento de esta promesa que Jesús les declara, el Padre le hizo a él, y él a su vez les está declarando a sus apóstoles. Entonces, por cierto, tienes que ver aquí que ya no les llama discípulos, sino el libro de los Hechos les llama apóstoles, porque los apóstoles son aquellos que están llamados a ser el fundamento sobre el cual la iglesia va a ser construida o edificada. Así que el trabajo apostólico sigue vigente. Dios lo ha restaurado en estos últimos tiempos y continuará sirviendo al propósito de construir la iglesia. Y quiero dejar muy claro en esto, Dios no pone a este ministerio quíntuple ni a los apóstoles como lo más importante. Lo más importante es la iglesia. Y la razón que hay apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas es para construir la iglesia, porque Dios se va a manifestar a través de la iglesia. Y lo que hacemos nosotros como servidores, como siervos de Dios, es construir su iglesia, porque es por medio de la iglesia que Dios se va a manifestar al mundo. Por eso es tan importante finalmente lo que dice Hebreos, que no dejemos de congregarnos, dice. Tenemos que finalmente dar pasos para restaurar nuestra celebración pública. Tenemos que dar pasos para restaurar en medio de este tiempo todavía de pandemia. Tenemos que dar pasos y restaurar, porque aunque las transmisiones en vivo nos permiten permanecer conectados, les decía yo, ya no estamos en un confinamiento. El confinamiento terminó. Estamos en una nueva normalidad. Entonces, se trata de que la vida tiene que continuar y las actividades tienen que continuar. Y tienen que continuar bajo ciertas restricciones, pero tienen que continuar. Bueno, en nuestro caso, nosotros tenemos el llamado de restaurar la celebración de domingo.
Es el primer paso que nosotros hemos dado en esta reapertura. Por eso todavía no hemos reaperturado el discipulado del martes por la noche, pero en algún momento lo vamos a hacer, porque tenemos ya que restaurar. Sí es necesario congregarse. Y sabemos que el seguir una transmisión en vivo no significa necesariamente estarse congregando. Somos espectadores. Durante estos meses fue necesario seguir una transmisión en vivo, pero las cosas ya cambiaron. Y ahora ya tenemos también autorización de las autoridades para poder congregarnos bajo ciertas restricciones. Así que es muy importante por eso sí restaurar. Por eso Hebreos dice, no dejen de congregarse. Así que, como podemos ver, esto es parte de la vida de la iglesia. La iglesia en estos momentos no estamos, como veremos en el libro de los Hechos, veremos que en la narrativa del libro de los Hechos, la iglesia del comienzo comenzó a sufrir persecución. Y esta persecución hizo que muchos se vivieran confinados, escondiéndose. Veremos en el capítulo 9 cómo Saulo encabeza una terrible persecución en contra de la iglesia, porque él cree como fariseo que este camino, como le llaman, es una secta y es falso. Y entonces él decide destruir a la iglesia y en el camino a Damasco tiene un encuentro con Jesús. Y veremos que dice que iba por las casas. Esto nos habla de un confinamiento. Veremos que la persecución de la iglesia comenzó por causa de líderes religiosos y por causa de la religión judía. La religión judía, los líderes religiosos judíos fueron los que dieron comienzo a una persecución religiosa en contra de la iglesia. Recordemos que está muy interesante ahí. Yo les recomiendo que vean esta película que se está agregando al catálogo de Netflix, Resurrección, que por cierto supe que Mel Gibson ya había iniciado cuando comenzó la pandemia, estaban iniciando la producción de una nueva película que va a dar continuación a la Pasión de Cristo, ¿recuerdan? Y él le va a llamar precisamente La Resurrección, pero hay otra que se llama La Resurrección y está en Netflix y está muy interesante ahí también. Nos da un argumento de una narrativa de esta versión de cine de la resurrección, muy padre, muy interesante, de un centurión romano que persiguiendo nos da un argumento muy interesante sobre la resurrección y es verídico. Y es que los fariseos, recuerdan ustedes en los evangelios, vienen con Poncio Pilatos y le piden que ponga una guardia de soldados romanos y ponga un sello del imperio en la tumba de Jesús. Eso es algo, o sea, en el judaísmo eso es aberrante, eso es indignante. Fueron capaces de hacerlo estos líderes religiosos, porque ya vimos durante los evangelios que estos fariseos y líderes religiosos realmente estaban celosos de Jesús, porque realmente Jesús venía poniendo en evidencia su hipocresía y Jesús venía llevando al pueblo de Israel a la verdad. Así que ellos pidieron a Poncio Pilatos que hiciera esto y que el imperio romano sellar esa tumba para que todo el que se atreviera a abrir esa tumba fuera acusado de un grave delito en contra del imperio, que también sería castigado con la muerte. Entonces, está muy padre esta historia de Netflix porque uno de los oficiales de Poncio Pilatos, al desaparecer el cuerpo, Poncio Pilatos está nervioso porque piensa que su posición política está amenazada por la resurrección. Y como los fariseos están insistiendo y presionando a que se esparza la noticia de que los discípulos robaron el cuerpo para decir que él había resucitado. Fíjate, todo esto está en los evangelios. Ponen en evidencia los evangelios este engaño que dicen que se ha propagado hasta el día de hoy entre los judíos. Entonces, lo que sucede ahí es que este oficial pues tiene que hallar el cuerpo muerto de Jesús, imagínense. Y entonces él se da a la búsqueda del cuerpo y puede ser que sí haya razón esta versión de cine, porque seguramente hubo alguna búsqueda que tuvieron que hacer, pero como nunca lo encontraron, ya
ya prefirieron manejar el rumor de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús y ahí se terminó el problema. Entonces, pero dice también que los fariseos sobornaron a esa guardia romana para que mintieran y propagaran el rumor de que el cuerpo había sido robado. Pero en realidad había ocurrido la resurrección de Cristo Jesús. Qué interesante. Así que lo que vemos aquí aquí en el libro de los Hechos es que el plan de Dios después de la resurrección era que el Espíritu Santo viniera capacitando con el poder sobrenatural y que de esta manera, por medio de este poder sobrenatural, su iglesia pudiera proclamar la resurrección de Cristo y por tanto la evidencia de que Él era verdaderamente Dios y por tanto que lo que hizo a favor de la humanidad pudiera considerarse por las personas algo completamente veraz y que por tanto las personas pudieran de esta manera recibir su salvación a través de Jesús. Aquí vemos entonces el plan, que ser testigos como iglesia, aquí es el comienzo de la iglesia. Y comienza con 120 personas que estaban en ese lugar orando y esperando que viniera el Espíritu Santo como Jesús les había dicho. Jesús les dijo, recibirán poder. Y quiero que vean que este es un principio que aplica para nosotros. Nosotros somos llamados a ser una iglesia empoderada. Nosotros tenemos un llamado a empoderarnos por medio del Espíritu Santo. Y esto quiere decir que Jesús consiguió para nosotros una posición de autoridad e influencia en este mundo. Por tanto, podemos decir en conclusión que la iglesia es la mayor influencia que Dios puede tener en este mundo. A través de nosotros, su iglesia, Dios quiere manifestarse. Es determinante la iglesia para que Dios se manifieste en este mundo y por tanto nosotros cumplamos nuestro llamado como iglesia y podamos hacer que las cosas cambien en nuestro mundo. Por eso Jesús dijo que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. La luz que brilla para llevar al mundo a la verdad, que conozcan a Jesucristo, como dice en el Evangelio de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la luz. Nosotros somos la luz cuando de esta manera proclamamos a Jesús. Y somos la sal cuando nosotros también tomamos responsabilidad por lo que está ocurriendo en este mundo, por la maldad que hay en este mundo y la corrupción que hay en este mundo. Y nosotros somos llamados, por tanto, a ser sal que preserve la sociedad en que vivimos, la preserve de esta maldad y de esta corrupción que estamos viviendo. Así que el plan es, recibiremos poder, dice, y serán testigos. Y aquí nos habla de ir hasta lo último de la tierra. Así que vemos aquí, para ir terminando esta parte, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, observa cómo dice, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube, dice, una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos, fíjense cómo aquí nos da detalles de la ascensión. Esto no lo dicen los evangelios. Aquí vemos una parte de la ascensión que no nos dice los evangelios. Y dice lo que ellos vieron y cómo vieron los apóstoles. Y dice el verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco. Y entonces la pregunta es, ¿y quiénes eran esos varones que se pusieron junto a ellos? Y entonces da la evidencia de que se trataba de ángeles. Dos ángeles vinieron a ellos y se pusieron ahí, dice, junto a ellos. Verso 11. Y los que también, dice, les dijeron, varones galileos, dice, ¿por qué? Varones galileos, dice, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes arriba al cielo, así vendrá, observen, dice, así vendrá como le han visto ir al cielo. Es lo que hace un momento comentaba y es lo que profetiza Zacarías 14. Dice entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte, ahí está el lugar donde ellos estaban. Lucas dice que Jesús los llevó a un lugar de Betania. Bueno, ese lugar era el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Así que aquí dice Zacarías 14 que
Jesús dará cumplimiento en el futuro a esa profecía y vendrá y pondrá su pie en ese monte. Así como él se fue, así va a regresar de la misma manera y visiblemente. Jesús lo declaró en Mateo 24 cuando dijo, todo ojo me verá, todo ojo lo verá, será manifiesto a todo el mundo el regreso de Jesús. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, dice, el cual está cerca de Jerusalén. Ay, perdón, perdí ahí. Y dice que, ya lo perdí ahí. Déjenme regresar ahí un momento. Y dice, y entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén. Dice, camino de un día de reposo. Y dice que entonces, aquí dice, ya me fui más allá. Dice el verso 13, ¿y qué hicieron cuando volvieron a Jerusalén? Dice, y cuando hubieron entrado, subieron al aposento alto. Y ya nos dice ahí que ahí estaban. O sea, que ellos regresaron ¿a qué? Fueron al aposento alto. Dice el verso 14, todos estos perseveraban en oración y ruego, tanto hombres como mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Observa cómo nos lo dice ahí claramente. ¿A qué estaban haciendo ahí? ¿Y qué iban a hacer ahí? Bueno, pues ellos iban a esperar, iban a estar orando, esperando el cumplimiento de la promesa, que viniera el Espíritu Santo con poder, porque una vez que viniera el Espíritu Santo con poder sobre ellos, dice que entonces, hasta entonces, cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo y recibimos el poder sobrenatural del Espíritu Santo, hasta entonces y no antes, somos capacitados para hablar y dar testimonio de Cristo Jesús. Así que eso es lo que vamos a ver aquí en el libro de los Hechos. Vamos a ver cómo a lo largo del libro de los Hechos veremos cómo la iglesia comenzó con judíos, únicamente eran judíos. Comenzó en Jerusalén cuando vino el Espíritu Santo. Veremos cómo cuando esto ocurrió, en el primer día en que la iglesia dio comienzo, en el día de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo, vemos que Pedro predica a una gran multitud y que en un solo día dice 3,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Dice que ellos se compungieron, ellos creyeron al anuncio del apóstol Pedro, creyeron que Jesús era el Mesías de Israel, y ese mismo día se bautizaron por 3,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea que pudo haber sido bautizado una multitud de por lo menos 15,000 personas, fácilmente. Y veremos entonces que después de ese día, los fariseos comienzan a ver una reacción de los líderes religiosos que comienzan a perseguir y comienzan a acosar a los apóstoles y a la iglesia. Y veremos que la iglesia todavía iba al templo a reunirse, porque ellos estaban comenzando y estaban acostumbrados a celebrar el Shabbat, pero finalmente ellos empiezan a reunirse el primer día de la semana, que es el domingo para nosotros, cuando Cristo resucitó. Y veremos que se levanta una persecución porque la iglesia comienza a crecer y a multiplicarse, y dice que hasta de los mismos líderes religiosos, muchos de ellos y muchos dice que también de los escribas, dice que estaban creyendo a Jesús como el Mesías de Israel. Y vemos que en el capítulo 9, Saulo comienza una terrible persecución en contra de la iglesia, y la iglesia sale de Jerusalén hacia Samaria. Y vemos que veremos después, más adelante, que la iglesia llega hasta Siria, a un lugar llamado Antioquía de Siria, que era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Y veremos que Saulo de Tarso tiene un encuentro con Jesús en camino a Damasco, y más adelante, unos años después, los buscará Bernabé para invitarlo a comenzar un ministerio en Antioquía de Siria, donde ahí por primera vez se predica el evangelio, o se continúa predicando el evangelio a personas no judías, que la Biblia les llama gentiles. Veremos que en el capítulo 10, un centurión romano y toda su casa son bautizados con el Espíritu Santo, y ahí los cristianos judíos se dan cuenta que este plan no es solo para ellos, sino es para todos aquellos que crean. Y de ahí veremos más adelante cómo el evangelio empieza
a crecer y expandirse hacia el Imperio Romano por Siria, por Antioquía de Siria, que era una de las principales ciudades del Imperio Romano, y de ahí hacia Asia y luego Europa. Eso es lo que veremos, el plan de Dios. Y veremos cómo a través de este crecimiento y esta expansión del Evangelio y de la iglesia, veremos cómo Dios está hablando, cómo Dios está dando dirección, sabiduría y estrategias, y vamos a ver cómo nos vamos a identificar nosotros también con lo que en el comienzo de la iglesia vivieron estos primeros cristianos y lo que nosotros ahora estamos viviendo en este tiempo. Muy bien, familia, pues me gustaría aquí tomar un momento. Si alguien quiere hacer aquí algún comentario, tiene alguna duda o quiere comentar algo, me gustaría que ustedes también pudieran participar. Voy a... Ahora sí, ya estamos aquí. Me gustaría, ¿cómo ven cómo están esta noche? Pueden abrir su micrófono ahora sí, para que puedan comentar aquí. Muy bien, ¿cómo están esta noche? ¿Hay alguien más ahí? Ok. Bien, me gustaría, tres personas, si nos pudieran comentar qué les pareció interesante de esto que vimos en esta repaso general que hemos dado al libro de los Hechos. Como comenté, esta noche es un repaso general. Para las personas que se van a unir al módulo esta semana, les vamos a dejar que vean de 1 a 2 videos para que comiencen a ver versículo por versículo a través de estos videos y puedan comenzar su estudio del libro de los Hechos. Entonces, esta noche estamos dando un repaso general y el próximo martes reanudamos en el capítulo 13. Entonces, a los que se están uniendo al módulo, les va a tocar esta semana como meta comenzar a leer, comenzar a revisar o hacer su estudio con los videos que les vamos a estar compartiendo. ¿De acuerdo? Me gustaría pedirles si pueden hacernos un comentario de lo que les pareció más interesante de esto que acabamos de enseñar aquí. ¿Quién desea comentar? Ay, ¿dónde está? No lo veo. Ay. Ya. Hola, Paz, buenas noches. Ay, ¿se cortó? Ok. Buenas noches. No, sí te escuchas, Luz, sí te escuchas. Gracias. Respecto al tema, bueno, entré un poquito tarde por cuestiones de, ya sabes, ahorita la escuela un show y bueno, escuché pues prácticamente ya casi el punto final, Paz, pero respecto a lo que usted comentó de la película, nosotros la vimos el domingo. Está muy interesante, muy buena. Yo tenía otra idea, de acuerdo a lo que estamos estudiando, pero lo que usted acaba de comentar y la película que vimos el domingo, creo que ya se aclararon mis dudas. No lo escucho. Muy bien, Luz, gracias. ¿Alguien que quiera comentar algo que le tocó escuchar casi todo el tema o una parte que le parezca interesante? Yo, Pastor, Karina. Sí, Cari. Bueno, a mí me llama mucho la atención acerca del comienzo de la iglesia, que era necesario que Jesús muriera y resucitara. Y bueno, ya después de que sucedió esto, Jesús estuvo aquí en la tierra y dando instrucciones a los apóstoles, y eso pues se me hace pues muy importante, muy
muy alentador, porque no es una iglesia, como dices, que la levantaron hombres, sino una iglesia en donde Jesús mismo estuvo en el principio de la iglesia. Entonces, otra parte importante que tú hablas es que los ministerios no son los importantes, los maestros o los apóstoles, sino la misma iglesia. Exacto. Entonces, ¿cómo Dios está levantando a la iglesia para que su poder se manifieste a través de la iglesia? Claro, están los apóstoles, los maestros, los evangelizadores, pero realmente es la iglesia la que va a manifestar su poder. Eso me llama mucho la atención. ¿Y qué más? ¿Qué más? Déjame ver mis notas. Y pues básicamente eso, ¿no? Que bueno, también pues cuando comienza la iglesia, pues comienza con persecución. Y esta persecución habla de que finalmente se tenía que asegurar que realmente era Jesús el que había muerto y resucitado. O sea, dentro de toda la mala persecución que había, yo puedo ver que finalmente era hablada la muerte y la resurrección de Jesús, que eso es lo importante, porque por medio de su muerte y de su resurrección nosotros tenemos la vida eterna. Entonces, sí, hay persecución, hubo persecución en el pasado, hay persecución ahorita, pero finalmente lo que nosotros vamos a hablar y lo que nos va a sostener es hablar acerca de la muerte y la resurrección de Jesús para perdonar nuestros pecados, y eso es lo único que necesitamos, no necesitamos otra cosa más que eso, y eso es lo que nos da seguridad, nos da esperanza para lo que viene, ¿no? Y ya, es todo. Gracias, Cari, muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿Algo que te haya parecido interesante? Yo, pastor. Lili. Buenas noches. Pues, pues con todo esto que estamos viendo y los videos anteriores de Biblia 1, Biblia 2 y Biblia 3, pues yo lo único que entiendo es que efectivamente lo que dice Cari, ¿no? O sea, la iglesia es la mayor influencia a través de este mundo, ¿no? O sea, por medio de la iglesia vamos a manifestar, o en este caso se va a manifestar, en este caso Dios, ¿no? A mí me queda claro que pues estas capacitaciones no nada más es para que pues probablemente nos quedemos aquí, como usted ponía el ejemplo de que, bueno, pues este vaso, pues aquí se va a quedar y ahí va a estar, ¿no? O sea, si lo queremos para museo o algo, ¿no? Entonces aquí lo importante es avanzar, y yo creo que por eso también el coaching es avanza, no nada más es congregarnos, eso creo que yo lo tengo claro desde un inicio, y bueno, pues esa parte está interesante de seguir trabajando, pero pues también desarrollándonos y moviéndonos, no nada más estar en estática. Eso a mí me quedó claro hoy leyendo esto. Gracias, Lili. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bien. Ahora, me gustaría que cada uno de ustedes, en base a esto que compartimos, un repaso general de todo el libro de los Hechos. Como ven, les estoy dando todo un panorama del libro de los Hechos. ¿En qué forma lo que acabamos de ver en la palabra puede darnos una dirección para esta semana? ¿En qué forma esto podemos definir en este momento una meta que cumplir para esta semana? Como la mayoría de ustedes saben, a través del programa Más Allá del Éxito definíamos cada semana una meta en base al entendimiento de un tema. Entonces, queremos continuar con esa metodología, y de esta manera que lo que estamos recibiendo aquí nos dé una dirección, nos dé un entendimiento de lo que podemos hacer para vivir lo que la palabra nos está diciendo. Entonces hay varios aspectos aquí interesantes, ¿no? Que tú puedes considerar para definir tu meta de esta semana. ¿Qué puedes hacer esta semana para aumentar tu fe, para acrecentar tu fe? ¿Qué puedes hacer esta semana en relación a tu servicio al Señor? ¿Qué puedes hacer esta semana
con esto que acabamos de ver para cumplir el llamado como iglesia? ¿Qué tengo que hacer yo para que como iglesia cumplamos nuestro llamado? ¿Qué puedo hacer en estos momentos para vivir de acuerdo a este plan que Dios me está mostrando? ¿Qué tengo que hacer yo al respecto? Uh-huh. ¿A alguien le gustaría comentar aquí algo sobre de esto que estoy diciendo? ¿No? Bien. Ok, bien, pues entonces, Charis, te voy a pedir de favor, vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos a sesionar por grupos, Charis, con las personas que tenemos aquí. Si nos haces favor, vamos entonces aquí terminar esta transmisión, Charis. Vamos a llegar hasta aquí el día de hoy y vamos a continuar conectados a través del Zoom para trabajar en grupos pequeños. ¿De acuerdo? Ok. Sí, ok.